I think the Kyoto Protocol demonstrated how we cannot wait for governments. We can't trust governments because they signed it and then they didn't implement it. El acuerdo de Kioto es un ejemplo de que no podemos confiar en los gobiernos, porque los gobiernos lo han firmado, pero después no han podido implementarlo, no lo han llevado hacia la implementación. But I think the big difference, the Kyoto Protocol was never intended to solve the climate change problem. Y un comentario es que el protocolo de Kioto nunca ha estado direccionado para solucionar el problema de cambio climático. But it was intended to show that the countries that caused the problem would first take efforts and then the others could join in. Pero era para poner sobre la mesa que los países que han causado el problema sean los primeros en demostrar un comportamiento ético al liderar esto y entonces avanzar. And most of those countries withdrew or didn't do it, so they couldn't be trusted. Y estos países, la mayoría de estos países se han retirado y no lo han hecho, entonces no se puede confiar. The new agreement from Paris on climate change is different in the sense that all governments of the world, almost all, have voluntarily signed up to make reductions in their greenhouse gases. En cambio, el Acuerdo de París es diferente porque todos los países del mundo han firmado de asumir compromisos voluntarios. So it's not just the rich countries, everybody is involved. No es solamente los países ricos, son todos los países los que están involucrados. And they have agreed to a legally binding reporting process to tell everybody else how well they're doing in the goals they set for themselves. Pero una cosa sí, están obligados a un acuerdo vinculante de reporte de cómo están avanzando en lograr la reducción de emisiones. So we should be ready to point the figures. You promised to do this, you didn't do it, why didn't you do it? Entonces, el punto es, ustedes han prometido hacer esto, ¿por qué no lo han hecho? Entonces, se confrontan con la observación internacional. As an example, in the Netherlands, civil society organizations went to court, and the court ordered the government to increase what it was doing because it was not respecting its international obligations. They had a court order to make the government act. Y entonces hay un ejemplo muy interesante en los Países Bajos, en Holanda, donde la sociedad civil fue a la corte. That was the International Court? No, in the National Court in Netherlands. Fue a la corte local en Países Bajos para obligar al gobierno a actuar. Entonces, la sociedad civil, a través de la corte, obliga al gobierno a aumentar su claridad en lo que está haciendo. But I think one other thing, we know that governments haven't promised to do enough. They've made promises, but it's not enough. Y entonces también sabemos que los países han estado haciendo promesas, pero que eso no es suficiente. But what governments promised does not include what we can all do ourselves. Y a veces lo que los gobiernos prometen no incluye lo que nosotros podemos hacer por nuestra cuenta. So if you and me already start reducing our greenhouse gas emissions, changing our lifestyle, that will fill the gap that governments are not going to fill. Y entonces, si nosotros nos ponemos a reducir las emisiones como individuos, entonces eso es lo que va a lograr abordar la brecha que los gobiernos no están dispuestos a comprometerse. And even if we don't meet all of those goals by 2030, because we've set them, we'll go much further in that direction than if we had done nothing. E inclusive si no logramos los objetivos del 2030, de todas maneras vamos a avanzar mucho más que si no hubiéramos hecho nada. ¿Sí? Isabel. Gracias. Que hay una pregunta que dice, ¿cómo podríamos adaptar estos objetivos teniendo en cuenta que las realidades y necesidades de los pueblos de América Latina son diferentes? Ejemplos, Sigue, y en Sigue lo borraron todos.
Tal vez una de las cosas que están en el ADN de la Agenda 2030 es el principio de que se deben adaptar a las características y capacidades de los países. La Agenda 2030 tiene los 17 objetivos que explicó Arthur en detalle. Después las 169 metas, que es donde están los parámetros del porcentaje de avance que se quiere, y después están los indicadores. La propia Agenda 2030 dice que los países no son obligatorios para los estados. Entonces, que cada país debe ver, de acuerdo justamente a sus realidades, en qué medida lo pueden adoptar. Por ejemplo, en el tema de acceso al agua, el Objetivo de Desarrollo número 6, Chile y Uruguay son de los países de la región donde han logrado casi el 100% de cobertura de acceso al agua en ciudades. Eso es una meta que está en los objetivos y que en el caso de Uruguay y Chile lo pueden ignorar para el caso de las ciudades. Para el caso de las áreas rurales, pues todavía lo tendrán que ajustar. Entonces, realmente las metas, y como digo, la concepción de la Agenda 2030 es el objetivo final, si es para todos, los grandes 5 bloques, ¿no? que ven a la prosperidad, a la paz, al planeta y a través de alianzas. Pero las metas permiten que cada país se proponga sus indicadores para alcanzarlos de acuerdo a sus propios planes de desarrollo, y por eso en este momento está viendo desde el punto de vista de los gobiernos todo un proceso que llaman de alineación de los objetivos con sus planes. No sé si con esto respondo la pregunta. Arthur, the question is how can the objectives be adapted to the realities and capacities of the countries? And the thing is that Agenda 2030, actually the ADN says that each country will adapt according to its own circumstances, no? More or less. Framework is there. Each country now has to set at their level what they can do with their own citizens. Exactly. That's why we still need for us to do below them and push them in that direction and take part in the process. Bueno, lo que dice Arthur, ¿no? Que digamos, este proceso de planeación del desarrollo sostenible de acuerdo a la Agenda 2030 para los próximos 14 años, desde el gobierno están promoviendo este proceso, pero lo importante es la visión que trae Arthur de que no hay que esperar a los gobiernos, aunque han abierto instancias. Por ejemplo, en Panamá hay una comisión interinstitucional donde se permite la participación amplia de distintos sectores, están organizados por temas. Entonces, bueno, estar pendiente de esos espacios que hay ahora abiertos de participación para moldear eso, y si no, tomar acciones directamente como las que plantea Arthur. Dicen, otra pregunta, ¿cuál es el mejor estímulo para implementar la educación ambiental en Bolivia, ya que es escasa y casi nula? Bueno, mi primer comentario sería decir que a veces nos sorprendemos de todo lo que hay en cuanto a educación ambiental en nuestros países, y creo que no se conoce, ¿no? Sobre todo esas prácticas tal vez pequeñas en comunidades, en las universidades, en las casas. Entonces, y honestamente en algún momento yo pensé que yo tenía como una actitud negativa y decía, bueno, si la educación ambiental ha estado allí, como les decía, en América Latina en forma muy contundente, porque estamos como estamos, pero creo que la conclusión es que al revés, que gracias probablemente a eso no estamos peor. Bueno, en todo caso, estímulo para Bolivia, bajo esta premisa que plantean aquí, pues yo creo que uno es ver también alrededor, ¿no? En Perú, los vecinos, la verdad, tienen en este momento un plan de educación ambiental que fue producto de un proceso de discusión de 2 años, que tiene indicadores súper interesantes. Y entonces, bueno, ver qué están haciendo los vecinos. En Ecuador también, pues hubo todo un proceso en los últimos 4 o 5 años de territorialización de la educación ambiental, y analizando en función de las características de las distintas áreas geográficas del país, qué tipo de programas necesitaban desde las escuelas de las comunidades. Entonces, bueno, tal vez lo que se me ocurre es decirle eso. Uno, investigar un poquito más
al interior de Bolivia porque probablemente existen experiencias y no se han relevado, no se conocen. 2, ver a los vecinos qué están haciendo. Y 3, que pues la Constitución boliviana tiene el concepto del buen vivir, ¿no? Y un poco presionando para que ese concepto del buen vivir se logre, es utilizando también la educación ambiental. Entonces yo creo que tienen los instrumentos de política allí y es ver cómo utilizarlos y cómo promoverlos. Bueno, la pregunta dice, ¿cómo podríamos motivar a los jóvenes de nuestra generación a ser partícipes en un desarrollo sostenible? What kind of world do you want to live in? ¿En qué tipo de mundo quieren vivir? ¿Cómo se lo imaginan? Are you just going to live in the world that you're going to inherit, or are you going to build one that's better for yourself? ¿Van a vivir en el mundo en el cual simplemente lo heredan o van a vivir en un mundo que en realidad es mejor que eso? So many changes are going to happen in your own lifetime. Not that this is going very, very quickly. And you're the ones who have to make it different if you want to have a different world for yourselves and your family and your children. Hay muchos cambios que van a suceder y muy rápidos durante sus vidas. Y son ustedes los que pueden moldear esos cambios y pueden orientarlos en sus propias vidas y en las de sus familias. And the beautiful thing in Sustainable Development Goals is that they give you that vision. They give you objectives, practical things you can do to start building that new world. Y lo hermoso, lo fascinante de los objetivos de desarrollo sostenible es que estos pueden ayudar a moldear esa visión, ayudar a construir esa visión de cómo podría ser un desarrollo más sostenible. Y ese mundo, ¿no? Are any of you ISECers? Are there ISECers here this evening? ISEC, the student organization? It had the ¿Hay table out yesterday. algún estudiante que está vinculado con ISEC? ¿Ahí? Because ISEC is the world's largest student organization in 120 countries. They have adopted the Sustainable Development Goals as the framework for their action for the years ahead. Y ISEC es una de las organizaciones mundiales más grandes, está presente en 130 países y ISEC ha adoptado los Objetivos de Desarrollo Sostenible como una orientación para su trabajo. When I walked in the door yesterday, I saw, there's ISEC. Cuando entré a la puerta el otro día vi y dije, uy, ahí está ISEC. I've been speaking on sustainability to ISEC for 15 years, and they asked me to keynote on this subject at the International Presidents Meeting in Marrakesh earlier this year. So I've been involved at helping ISEC to take this on as their target. And those are young people motivated to make a difference in the world. So it's already happening, and now you've heard about it, you all can do something to motivate yourselves and your friends to start making a difference, which is why we've talked about things you can do yourself this evening. Él dice que ha estado por varios años, no me acuerdo el número. ¿Cuántos años? 15 years. 15 años colaborando con ISEC y el año pasado tuvo la oportunidad de hablar frente a los jóvenes de ISEC en Marrakech sobre estos temas. It was the presidents of all the ISEC chapters around the world. Y entonces era la presidencia de todos los capítulos de ISEC a lo largo del mundo. Yeah. They picked Sustainable Development Goals as their framework for action in the years ahead, and they asked me to give the opening keynote speech to launch that for the International Presidents Meeting. Y entonces estuvo presente en la reunión de Marrakech y como un invitado para dar la charla de lanzamiento. Y bueno, el hecho de que ISEC esté adoptando los Objetivos de Desarrollo Sostenible es muy relevante. So if you need ideas, go to ISEC. Y entonces si necesitamos respuestas, por favor, ahí la gente, los chicos de ISEC pueden ayudarles. Wow, acá hay una ficha como con 4 preguntas.
pues bien profundas. Voy a tratar de dar mi opinión, pero creo que es como para un debate. Dice, al ser, empieza aquí. Dado que este tipo de programas son desarrollados mundialmente, ¿realmente se consideran factores específicos de naciones pequeñas o estados semifallidos, como la inexistencia del acceso al agua en África o la dificultad que existe para educar en países como Bolivia, donde en poblaciones como Chicaloma, Huaki o Muñecas el acceso a la educación es realmente complicado? ¿No sería mejor solucionar en conjunto, de manera global, estas problemáticas primero? De cierta manera, ¿no se provocaría alienación al introducir estos valores en las culturas locales si no se educa primero? Bueno, creo que lo dejo aquí. Bueno, dice, ¿cómo se lograría la participación de las naciones en general si en Bolivia al menos se carece de identidad nacional? Al ser métodos y técnicas globales para el desarrollo que apliquen a todos, con el paso de los años no se acrecentaría la brecha entre naciones desarrolladas en vías de desarrollo, considerando que por sus consumos las primeras crecerán más. ¿Por qué ambientalizar naciones que ni siquiera se han industrializado del todo en América Latina, cuando países como Estados Unidos afectan en mayor medida el mundo en este sentido? ¿No sería mejor hacer que estas naciones dejen de lado sus intereses capitalistas y redirijan sus fondos para la conservación y desarrollo? Bueno, hay muchas preguntas aquí. Voy a ver cómo tratar de responder un poco a nivel individual y después una reflexión más global. Si estos programas realmente se consideran, si en estos programas realmente se consideran factores específicos de naciones pequeñas o estados semifallidos. Bueno, de hecho, en toda la Agenda 2030 hay una atención especial a las pequeñas, por ejemplo, las pequeños estados insulares del Caribe, del Pacífico, de África, que como saben, pues son naciones que están en una situación bastante vulnerable, especialmente por el aumento del nivel del mar debido al cambio climático. África también tiene referencias particulares en distintas partes del texto. Y también recuerden, como decía al principio, la Agenda 2030 no se construye de cero, se construye también sobre otros acuerdos que existen y que van a seguir existiendo. Por ejemplo, el convenio de certificación es un convenio que pone especial énfasis en África. Entonces, digamos, la concepción es no dejar de prestar atención a naciones que tienen condiciones más delicadas. ¿No sería mejor solucionar de conjunto de manera global estas problemáticas primero? De cierta manera, ¿no se provocaría alienación al introducir estos valores o culturas locales si no se educa primero? Bueno, la otra gran diferencia con la Agenda 2030 es que es para todos los países, a diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que eran para los países en desarrollo. Varias de las metas que están en los objetivos están dirigidos a los países desarrollados, o sea, disminuir de alguna forma, no lo puedes, oficialmente no es así, pero de alguna forma se promueve también el desaceleramiento económico y de alguna forma lo que se busca es que se llegue a una convergencia entre los países en vías de desarrollo que tienen que lograr un nivel más adecuado para sus poblaciones y para sus economías, y que los países desarrollados pues un poco abandonen, yo personalmente lo llamo los preciosismos del desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que la Agenda 2030 da ese juego, esa doble vía. Y de nuevo, pues la visión es una visión común, que son los 5 grandes pilares, ¿no? ¿Cómo se lograría la participación de las naciones en general si en Bolivia al menos se carece de identidad nacional? Wow, yo desde afuera, la verdad no diría que Bolivia se ve como carente de identidad nacional y menos en los últimos años, y no es por ponerme a favor o en contra de la situación política actual, pero creo que se ha dado a conocer también otros aspectos que son propios de la cultura boliviana, que probablemente hace 10 años no existían. Y lo mismo se puede decir de Ecuador, lo mismo se puede decir de
de Venezuela. Entonces, bueno, ahí pues no, es como una opinión más personal. Al ser métodos y técnicas globales para el desarrollo que apliquen a todos, con el paso de los años no se acrecentaría la brecha entre naciones desarrolladas y en vías de desarrollo, considerando que por sus insumos las primeras crecerán más. De nuevo, como les digo, la idea es que todos confluyan, las desarrolladas y no desarrolladas, a un objetivo común, y en ese objetivo común unos van a tener que dejar de consumir, producir, porque lo hacen en exceso, el desperdicio, uso del agua, los sistemas de riego, generación de productos químicos, y otros, y los que están en vías de desarrollo necesitan la oportunidad de que efectivamente logren un nivel superior. Bueno, creo que más o menos con esto cubro toda la pregunta, pero realmente es como para abrir un debate. Gracias. I couldn't follow. I couldn't follow all of the answers. I think that questioner has prepared their master's thesis topic there. Él dice que no ha podido captar todas las respuestas, pero que le admira el cuestionario, que parece ser una tesis de maestría. And there's nothing wrong with national identity as long as it's in the context of global identity. The problems today are global. And there's no one solution, no one pattern for every country. Each country needs to find their own way, appropriate to their culture, their situation, their environment, to go in this direction within that global framework. Y sobre todo el tema de identidad, en realidad no hay. I need to check back. How was the point? Okay. There's nothing wrong with national identity as long as it is in the framework of all the different solutions to the global problem, all in the global framework. En realidad no hay nada con tener una identidad nacional, no hay nada malo en relación a tener una identidad nacional, siempre y cuando esto esté en concordancia con la identidad que se requiere desarrollar para abordar los problemas globales. Yeah. But also, the governments are trying to solve 21st century problems with 19th and 20th century mechanisms. Y los gobiernos todavía están queriendo solucionar problemas del siglo XXI con lógica y academia del siglo XIX o del siglo XX. Yes. And they don't work very well, which is why, yes, there has to be international global action, but let's not wait for it. Let's already get started at the local level and push the governments to take on their responsibilities. Y sí, es necesario tener acciones a nivel global, pero vamos a empujar también las agendas locales y tomar acciones para también que los gobiernos asuman. And tareas, ¿no? if Bolivia, with its strong culture, its diversity, can set an example for the world of how to become a sustainable society, a just community where everybody has their place, nobody's left behind, then no other country can say it's not possible, because you can show that it's possible. So do it. Y entonces, si Bolivia, con toda su identidad cultural, su diversidad cultural, su riqueza cultural, puede empujar y avanzar en esto y demostrar que puede lograr una sociedad más justa, más inclusiva, entonces los países del mundo van a ver el ejemplo y van a decir, mira, eso es posible hacerlo al estilo boliviano. Bueno, hemos escuchado las dos ponencias de Isabel Martínez y de Artur Dal. ¿Hay una pregunta más de responder? La última dice, si bien la forma de concientizar a las personas sobre desarrollo sostenible por medio de campañas, estudios en entidades, universidades y escuelas o a través de medidas de comunicación, hasta hoy, ¿qué resultados se han visto que de esta manera concientizar? ¿Hay otra forma para cambiar el mundo? Voy a empezar por el final. Bueno, yo creo que la forma para cambiar el mundo en gran medida está planteada en la Agenda 2030, en los 17 objetivos, en las 169 metas, ¿no? Y yo creo que hay juego para todos. Y en eso están involucrados la tecnología, el conocimiento, la innovación, la participación, el diálogo. Entonces, con las campañas,
Con los estudios se puede y efectivamente hay resultados de mayor o menor alcance, pero 2 de la mañana, llenado de gozo mi anciano cuerpo, pero ahora el espectáculo de cada nuevo amanecer me llena de preocupación. El sol es una caldera de ardientes y abrasadores gases. Recoger experiencias que existen y que no se conocen, y justamente pues un evento como este pues le va a dar la oportunidad, van a ver en los próximos, el día de mañana, en los talleres, las experiencias de otros países que están haciendo esos cambios. I just add, we know that negative messages don't work. Y sabemos que los mensajes negativos no funcionan en cuanto a difusión y ¿cómo se llama? Opinión pública, ¿no? So we need to build positive messages, hope for the future, and that's what we're talking about at this conference today and tomorrow. How do we take these goals to build hope for the future, positive things to do, that will have an impact on the public. And if there's an ethical component, they see this is just for them and for everybody else, then they will want to support it. If you're just saying the world is a mess, it's going to get worse, that doesn't work. Y entonces necesitamos comunicaciones positivas, mensajes positivos, de esperanza por un mundo mejor. Y no hablar de el mundo no funciona, el mundo está completamente destruido o desordenado, etc. Eso no funciona. Necesitamos realmente focalizar en mensajes positivos que den esperanza a la gente.